Quizá, si alguno de ustedes que me escuchan, sabrán que existen importantes testimonios dados por numerosos hijos espirituales del Padre Pío de Pietrelcina, que bien podríamos definir como proféticos, y que tanto iluminan nuestro momento presente como el futuro. Estas afirmaciones del santo de Pietrelcina son particularmente eficaces y útiles tanto porque nos conciernen personalmente en cuanto se refiere a nuestro tiempo y no al último en el que Cristo volverá a la tierra por segunda y última vez en la carne, evento temporalmente distante, y por la autoridad de quien lo pronunció, uno de los más grandes santos y místicos de la Iglesia Católica. El documento que quisiera compartir es una perla preciosa de Padre Pío, cuyo contexto histórico es el inmediato postconcilio Vaticano II. Se refiere a algo que dijo, sobre todo, en los últimos años de su vida, alrededor de los años de 1965-68. Estas son algunas advertencias que Padre Pío habría dirigido a una mujer piadosa, arrodillada a su confesionario. Estas son sus palabras. Recuerden, cuando lleguen esos tiempos, el Evangelio, los mandamientos de Dios, las oraciones de la mañana y de la noche, el Santo Rosario, los sacramentos, el catecismo, la vida de los santos, y haced todo en la fe de nuestros padres, en la fe de nuestros padres, en la fe de nuestros padres, y no escuchéis a más nadie. Estas son palabras para ser consideradas con mucho cuidado, y para comprender mejor su significado será conveniente hacer algunos comentarios. Cuando el Padre Pío dice, cuando vendrán esos tiempos, se refiere a nuestro tiempo, a nuestro momento histórico. Se preocupa principalmente de sostener en la buena batalla de la fe a sus hijos espirituales, que vivirán más que él. Además, hay bastantes mensajes que han vaticinado, en primer lugar a los hijos espirituales, el drama que se habría producido en las décadas posteriores a su muerte, así como han indicado la necesidad de luchar espiritualmente para no derrumbarse y no caer presa del diablo y sus artes maléficas. El Padre Pío en esta revelación dio algunas indicaciones fundamentales para permanecer firmes en la fe en los tiempos oscuros que ahora, sin duda alguna, estamos viviendo. San Pío nos dirige ante todo al Evangelio, a su lectura, a su meditación, a su seguimiento. Es el corazón de la Santa Biblia. Las palabras, es la enseñanza, los ejemplos del hombre Dios Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, camino, verdad y vida, el único que puede dar paz a los hombres en este mundo envenenado, por hombres que intoxican con el veneno del enemigo infernal. Todo cristiano debe saberlo de memoria, al igual que los santos. Pensemos a Santa Teresina, que meditaba casi exclusivamente el Evangelio. Pensemos más aún en San Francisco de Asís, llamado por su biógrafo repetidor de Jesús, y que, al inicio de la regla escrita para su nueva orden naciente, proclamaba con orgullo: la regla y la vida de los hermanos menores es esta, observar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si sabemos hacer lo mismo, ciertamente nos colocaremos en el camino de la vida. Recordando los mandamientos, entonces el santo pretendía reafirmar la necesidad de observar la ley de Dios y su obligación moral en cada época, con una referencia particular claramente a la nuestra. Ley que ya inscrita en el corazón humano, fue confirmada con la revelación positiva, donde se concretan sus necesidades a la luz de la alianza. Obediencia es la verdadera fórmula de la felicidad en esta vida. Es prenda de bienaventuranza que se cumplirá plenamente en el reino de los cielos. Si al observarla es necesario pasar por la dolorosa mortificación de las tendencias corruptas,
es porque la naturaleza humana, en el estado de peregrinación en esta vida, aún no ha sido asumida a la condición de la naturaleza nueva, impasible e inmortal, que será la definitiva para todos los que han sido fieles al Señor. Desgraciadamente, los hombres demasiado a menudo no comprenden esta dinámica, esta realidad. Ignoran y desobedecen los preceptos divinos, condenándose temporalmente a la tristeza y a la infelicidad, y eternamente a la ruina y condenación que no tendrá fin. En los tiempos previstos y vaticinados por el Padre Pío, para poder resistir las grandes pruebas que vendrá, será necesario ante todo obedecer a Dios, respetando las exigencias morales establecidas por Él. Oración de la mañana y de la noche significa tomar conciencia de la necesidad de comenzar y terminar el día en el nombre de Dios. El Padre Pío nos recuerda que no hay verdadera bondad, verdad, justicia en la vida humana si esto no se aborda en la totalidad de principio a fin para alabanza y gloria de Dios, recordándolo, agradeciéndole, orándole y poniéndonos a su servicio. El santo capuchino habla de la oración de la mañana y de la noche, los momentos cruciales de la jornada, porque definen el mínimo indispensable del compromiso diario de oración del cristiano. Implícitamente, esta indicación también quiere reafirmar la importancia de la oración durante el día, que debe ser enteramente animada por la oración continua. Esto no quiere decir que sea necesario estar todo el día en la iglesia, sino que todo se haga en espíritu de oración, elevando un suspiro a Dios, volviendo los ojos del alma hacia Él. La vida del cristiano, fuera de esta unión con Dios, que deberíamos buscarla y vivirla con frecuencia, no tiene sentido. Entonces, no podía faltar el Santo Rosario. Era la oración favorita de Padre Pío. Todos dan testimonio de ello. Basta recordar el hecho místico, extraordinario e inigualable en la historia, por el cual el fraile de los estigmas rezaba más de 100 coronas, entre 100 y 120, todos los días. Estaba literalmente siempre con la corona en la mano, y sus hijos en espíritu aprendieron de su ejemplo más que de sus palabras a rezar el rosario con fe, piedad y perseverancia. En efecto, el rosario es verdaderamente la oración de María, la oración para los momentos difíciles, y el Padre Pío no podía dejar de recomendarlo con gran fuerza a aquellos a quienes tenía bajo su cuidado espiritual. Además, los sacramentos no pueden ni deben faltar en todo momento, y particularmente los momentos más difíciles y delicados, porque son el medio ordinario a través del cual Dios nos da la gracia, y mientras sean accesibles es necesario acercarse a ellos para recibir ayuda espiritual por mediación de nuestra Madre Iglesia. En cuanto al catecismo, interpretación auténtica de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia, es un compendio de la doctrina cristiana y una síntesis de toda la fe católica. La Sagrada Escritura leída sin ayuda y explicación y sin el catecismo puede desviarnos. El católico es reconocido por tal por la adhesión a la verdadera fe que está codificada en los catecismos de la Iglesia. Además, el catecismo de la Iglesia Católica, último catecismo oficial de la Iglesia Universal, siempre es posible utilizar también fructíferamente el Catecismo de San Pío X y sus comentarios que presentan la exposición clara y concisa del Catecismo del Papa Sarto de una manera más intensa. El Padre Pío también recomienda leer la vida de los santos, indicación valiosa y fundamental. Son tantos y de todas las categorías: obispos, sacerdotes, laicos, esposos, padres y madres de familia, misioneros. Podemos definirlos como verdaderas y propias verdades de fe encarnadas, visibles a todos, inmediatas en el lenguaje de hechos que llega de inmediato a la mente y al corazón. Los santos nos dicen que lo que parecía imposible es en cambio posible. Simplemente tenemos que ponernos en el camino glorioso que ellos han recorrido. Hemos llegado a la parte final de la revelación, la más dramática, aquella en la que el Padre dice algo que a primera vista puede dejarte perplejo. Y no escuches a nadie más.
Si uno no puede levantar completamente el velo del misterio de estas palabras, se puede sin embargo tratar de interpretarlas. Que el Padre Pío vio muy lejos es cierto, y está bien documentado por quienes lo conocieron. Él ciertamente sabía, por don de Dios, el momento que vivimos hoy, y nos recuerda que en estos momentos oscuros, donde no hay guías seguros, salvo rarísimos casos, ni siquiera entre los constituidos en autoridad por Cristo, es la tradición la que será nuestra guía e ilumina nuestro camino. De hecho, inmediatamente después añade: haced todo en la fe de nuestros padres, deletreando las densas palabras no menos de 3 veces. Si no queremos desviarnos, debemos anclarnos en la sagrada tradición. Si lo hacemos, mantendremos la fe de siempre, la fe de nuestros padres, y no tendremos la dificultad de comprender lo que está bien y lo que está mal. El problema es que no conocemos la enseñanza de la tradición, que se encuentran en los llamados luoghi, a través de los cuales se puede conocer y estudiar, que son los siguientes: el magisterio de la Iglesia, los padres de la Iglesia, la liturgia y el sensus fidei o sensu fidelium, porque a menudo hemos vivido la fe de manera superficial. Si los cimientos no están bien puestos, cuando ocurre el terremoto, todo se derrumba. Volvamos a nosotros mismos. Nunca es demasiado tarde. Aprovechemos este momento dramático de crisis mundial para enraizarnos en la fe verdadera, en la tradición de la Iglesia bimilenaria, si queremos ser católicos de la tradición. Concluyo con estas palabras, que son un verdadero programa de pertenencia y militancia católica. Sería conveniente hacerla nuestra y reflexionar muchas veces sobre ellas. El católico tradicional se define así porque no cree en la Iglesia del pasado, presente o futuro, sino en la Iglesia de todos los tiempos. Cree que Cristo es siempre el mismo, ayer, hoy y siempre. Cree en lo que la Iglesia siempre ha afirmado. Se refiere a la regla de San Vicente de Lerino, siglo V. Es decir, se refiere a lo que se ha creído en todas partes, siempre y por todos. Y si hay una novedad herética que trata de contaminar a toda la Iglesia, el católico tradicional elige, como siempre dice San Vicente de Lerino, entre lo viejo y lo nuevo, lo viejo, es decir, lo que ya se ha definido y que no puede ser alterado por ninguna mentira nueva. No reduce la fe a ideología, porque afirma que Dios es todo y que la primera vocación de todo es dar gloria a Dios y no a las propias ideas o gustos. Busca el equilibrio, no el compromiso. El equilibrio entre el bien y nunca el compromiso entre el bien y el mal. Es moderado en la defensa de sí mismo y en la defensa de sus cosas, pero es radical en la defensa de los principios. Se dirige a las autoridades legítimas de la Iglesia con el debido respeto, sin negar, si es necesario, un llamado público, aunque siempre respetuoso, cuando la fe y la salvación de muchos pueden estar en peligro. Obedece las leyes disciplinarias, pero con pena y decisión reclama el deber de desobedecerlas si las directivas que recibe van a comprometer la ley de Dios, porque está convencido de que hay que obedecer primero a Dios y luego a los hombres. Afirma y proclama la verdad siempre y en todo caso al margen del juicio del mundo. Se deja guiar por la Madre Celeste, aferrándose a ella para encontrar las fuerzas necesarias para seguir el buen camino. Ahora te pregunto a ti, que me estás escuchando, ¿qué católico quieres ser? Yo, por mi parte, he hecho mi elección. Pertenecer a esta categoría de católicos, que significa ser un verdadero católico. Pero elegir una sola vez no es suficiente. Necesitamos orar y comprometernos todos los días para ajustarnos a este modelo ideal. El peligro de volver a otros falsos modelos de catolicismo, hoy más que nunca, acecha siempre. Permanezcamos, pues, vigilantes y coloquemos nuestra vida en las sendas de la tradición viva de la Iglesia, como nos pide el Padre Pío, para poder permanecer de pie en este terrible momento. Si lo hacemos con la ayuda sobre todo del Inmaculado Corazón de María, del Padre Pío
y de todos los ángeles y santos del cielo, recogeremos muchos méritos para la vida futura. Alabados sean los corazones de Jesús, José y María. Dios los bendiga.